Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo su sintonía. En la tarde de hoy hemos querido traer o dar continuidad a lo que ha sido el proceso de la lucha contra el coronavirus. Hemos conversado con personas de seguros médicos, hemos conversado con laboratorios clínicos, hemos conversado con la parte que brinda asistencia a las personas con coronavirus como son pediatras, ginecólogos e internistas. En la tarde de hoy hemos querido traer al director de un hospital que ha estado valientemente enfrentando este proceso del coronavirus y que ha dado una respuesta titánica frente a este proceso que ha generado bastante miedo e incertidumbre dentro de la población mundial. Entonces, por eso hemos querido invitar al doctor Frank Mena de Lemos, quien es ginecólogo, coronel médico, ginecólogo obstetra del Hospital General Los Centros de la Policía Nacional. Doctor Mena, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Edo, por la oportunidad de dirigirme a tu público selecto que cada viernes está en conexión contigo. Muchísimas gracias, doctor Mena. Vamos a iniciar inmediatamente en materia y vamos a comenzar preguntando ¿por qué razón se integra el Hospital General Docente de la Policía Nacional, el OSEDOPOL, a la lucha contra el coronavirus? ¿Y cómo fue este proceso de preparación para un hospital que estaba acostumbrado a atender otro tipo de enfermedad? Bien, cuando se presentaron los casos en China, todo el mundo tuvo la perspectiva de hacer reajuste en su sistema de salud. Por ende, la República Dominicana no se quedó atrás. El excelentísimo señor presidente tomó la medida de elegir hospitales para enfrentar esta pandemia. Por ende, de los 3 hospitales militares, se eligieron 2. El Hospital Docente de la Fuerza Aérea, Ramón de Lara, y los aeropuertos. Tan pronto notificaron que nosotros íbamos a ser centro de acopio de pacientes de coronavirus, procedimos a hacer los protocolos de rigor en diferentes fases. Una primera fase, inmediatamente comenzamos a realizar los protocolos con los departamentos de epidemiología, infectología, neumología y medicina interna, y el departamento de ingeniería, que fue de gran ayuda para hacer la ruta alternativa de todos los pacientes que iban a ser ingresados en el hospital. Por ende, en la primera fase, elegimos un área totalmente aislada del hospital, como es el área materno-infantil. Luego se presentó el primer caso en el país, el 1 de marzo. Acondicionamos todas las áreas del hospital para posibles pacientes que nos llegaran con el coronavirus. La primera fase fue, como te dije anteriormente, fue el materno-infantil. Luego se presentó el caso. Todavía habían pacientes en el área general. Tan pronto esos pacientes fueron ingresados, elegimos todas las áreas del hospital, tanto el área de intensivo como el área general para pacientes con coronavirus. Doctor, algo interesante que usted mencionaba es el área materno-infantil, como si el hospital tuviera dos partes, un área para niños y embarazadas y otra área para internamientos generales. La pregunta en este caso sería, ¿qué capacidad tiene el hospital para atender a personas con coronavirus? Tanto ingresados como los pacientes en intensivos, por favor. Aunque el hospital cuenta con 94 camas, pero todos sabemos que los pacientes con COVID-19, cada paciente está colocado en una habitación independiente para evitar la reinfección y la carga viral. Actualmente contamos en planta con 40 camas disponibles y en intensivo con 8 camas. Harían un total de 48 camas para los pacientes con COVID-19. En el área de emergencia, doctor, ¿qué cantidad de cubículos poseen para atender a las personas cuando lleguen? En el área de emergencia para COVID-19 contamos con 6 cubículos. 6 cubículos. En esa área tenemos médico especialista, emergenciólogo, internista, 24 horas. Wow, doctor, ¿sintió en algún momento usted que el personal, o usted mismo en lo personal, sintió en algún momento temor a lidiar con este diagnóstico, con una enfermedad que se sabía tan poco? Porque vamos a ser honestos, muchas personas no querían recibir, y vemos que las clínicas privadas en algún momento dijeron que no iban a recibir a las personas con coronavirus. El ser humano, por ende, le tiene miedo a lo desconocido.
Una cosa más sencilla y normal es el embarazo. Sí. Yo que tengo experiencia en esa área, veo que la primeriza sienten temor al embarazo, no solamente al parto, y no sienten temor a ser madre. Por ende, a esta pandemia, es una enfermedad nueva, siempre había sus temores y las dudas de varios especialistas, incluso del personal de limpieza, del personal de bioanálisis y de enfermería. Eso es normal que el ser humano sienta miedo. Pero actualmente yo creo que el miedo ha desaparecido. Y los casos que hemos tratado y los resultados lo demuestran. Doctor, el personal que usted mencionaba de limpieza, esos desechos, ¿qué están haciendo con ellos, de esas personas con coronavirus? Mira, en tu pregunta anterior sobre los protocolos, la medida que tomamos, sí. Previo a esto, nos reunimos con el COE, el 911. El COE instruyó a cada personal del hospital en material de bioseguridad, tanto a personal médico, personal de enfermería, bioanalista, personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de ingeniería, incluso el área administrativa. Fuimos todos entrenados para enfrentar esta pandemia. Doctor, ¿diría usted que el hospital posee todos los recursos necesarios para atender a las personas con coronavirus? Así hasta el momento. Contamos tanto con material gastable, material de seguridad, material diagnóstico, como son la prueba rápida, la prueba de PCR, las imágenes y todo laboratorio. ¿Se le hace sin ningún tipo de problema, doctor, todas estas imágenes a las personas con coronavirus? Lo digo porque hay algunos lugares que no quieren trabajar. Vuelvo y comento con estas personas. Hay un protocolo establecido. Todo paciente que viene aquí y se ingresa, se realizan todas las analíticas del lugar según el protocolo. Desde un simple hemograma hasta la prueba de HIV, hepatitis y todas las pruebas, ferritina, dimerodel. Todo el protocolo está totalmente establecido. Todas las pruebas se realizan en el hospital. No hay necesidad por ahora de realizar una prueba fuera del hospital. Perfecto. Doctor, hemos visto varios hospitales que se quejan, sobre todo personal de enfermería y personal médico, de que no cuentan con los recursos, sobre todo de los EPP, el equipo de protección personal. ¿Cuenta el hospital en este momento con la indumentaria? Gracias a Dios, hasta el momento. O sea, le preguntaba porque sabemos que es mucho personal. O sea, esas personas que van al área, como usted mencionó, limpieza, enfermería, ¿existen a la fecha esos insumos? Totalmente. Tenemos ahora mismo capacidad para soportar por 2 meses con el insumo que tenemos. Tanto el director general de la policía como el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud nos suplen a nosotros todos los materiales de bioseguridad, incluso materiales que no son reusables. Cada día se realizan trajes de bioseguridad nuevos, mascarilla N95, su lente de protección. Ok. Doctor, el Hospital General Docente de la Policía es reconocido porque atendía de todo, niños, embarazadas, cirugías, mucha ortopedia. Se suspendieron estos servicios en el hospital y la pregunta es, si se suspendieron todos, el policía y sus familiares que amerita algún tipo de atención, ¿dónde la está recibiendo, doctor Méndez? Bien, buena pregunta. Fueron suspendidos todos los servicios, a excepción de la emergencia general. Cualquier emergencia general se puede atender aquí, tanto igual que la emergencia de pediatría. Pero los casos son derivados al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Cada policía puede dirigirse allá y son atendidos satisfactoriamente. Hasta el momento no tenemos ninguna queja del Hospital Central con los miembros de la policía. Ok, doctor, eso es interesante, eso que usted habla de los miembros de la policía, porque sé que muchas de las personas que están viendo el programa tendrán una pregunta básica. Bueno, el doctor está hablando de que tienen hasta 2 meses de insumo, de que todo está muy bien, pero solamente se están atendiendo policías en el hospital. Y si usted sabe qué cantidad de civiles se han atendido, no sé si tiene la cifra, un estimado, doctor. Si realizamos el censo en el día de hoy, veremos que solamente ingresados tenemos 6 policías. O sea, eso sería un 10%. El 90% de los ingresados son del personal civil. Aquí atendemos a todos los miembros de la policía y el personal civil, dominicano, incluso extranjero. ¿Se ve mucho extranjero, doctor, allá?
Bueno, teniendo la visita de nacionales haitianos, nacionales alemanes y un nacional español. Ok. Doctor, usted menciona que no solamente se aceptan policías, sino que también se aceptan civiles. Entonces la pregunta obligada La única es... condición, Balcácer, para venir aquí es estar enfermo. Estar enfermo, está bien. Pero una pregunta, ¿necesitan tener la prueba de coronavirus? No, aquí se la realizamos. Se les realiza, perfecto. Se realiza la prueba rápida, se da negativa, le realizamos la prueba de PCR. Doctor, ¿hay algún tipo de costo en ese servicio que se recibe? Porque como usted dice que se aceptan policías y civiles, si los civiles tienen que pagar algo para recibir atención en el hospital. Totalmente libre de costo. No se está cobrando absolutamente nada, ningún tipo un de centavo. costo. Las gracias se le cobra. Y las bendiciones de Dios. Doctor, ya que estamos hablando de que se aceptan policías civiles y usted mencionó otros militares, la pregunta es, si un policía tiene un rango mayor, ¿recibe mejor atención o se atiende más rápido que una persona que no tenga rango? Porque usted sabe que eso siempre se comenta cada vez que hay un hospital militar o policial. Aunque este es un hospital policial con característica militar, en este momento estamos viendo enfermos, no estamos viendo rangos. Le da el mismo trato por igual, el mismo medicamento a todos y las mismas atenciones. Doctor, la atención a niños y embarazadas. ¿Ha tenido el hospital la oportunidad de atender esas poblaciones? ¿Se ha desembarazado a alguien con coronavirus en el hospital y los niños si están recibiendo atenciones, doctor? No, pero el caso de los niños y de la embarazada, el Ministerio de Salud designó el Hospital San Lorenzo de Lomina, el Hospital Robert Rick Cabral, el Hospital Hugo Mendoza. Aquí hasta el momento solo atendemos adultos. Solamente están atendiendo adultos que padecen infección por el coronavirus. Sí. Doctor, si alguien es diagnosticado con esta patología, es diagnosticado con coronavirus y la persona necesita atención porque presenta algún tipo de cuadro de dificultad respiratoria, una fiebre que no cede, ya usted dijo que el hospital atiende civiles, que no se necesita ningún tipo de pago al momento de salir del hospital, o sea, no hay copago. Para llegar al hospital de la policía, hay que llamar a alguien, hay que buscarse un llave, o simplemente la persona llega a la emergencia o llega con el 911. ¿Cuál es el procedimiento para recibir las atenciones, doctor? Eso es interesante porque usted sabe que luego de este programa, muchas personas que quizás no sabían del hospital de la policía se van a enterar de las atenciones que está brindando. Solamente sería por el protocolo. Depende de la etapa de la enfermedad, de la fase que se encuentra. Se supone que un paciente en fase 2 es un paciente que ya está delicado. Okay. Va a venir referido por el 911 o por otro centro de salud hermano, que se suben a la plataforma y luego son referidos previa llamada a este centro. Ahora, si un paciente está en su casa y siente la sintomatología, puede venir totalmente solo y será atendido. Y se le darán todos los servicios del lugar. Ok, o sea que esa persona que tenga coronavirus simplemente se presenta. Está abierto 24 horas, como usted mencionaba, doctor. Simplemente las 24 horas. Ok, ¿y qué tipo de personal, doctor, atiende a las personas con casos probables o diagnosticados con coronavirus allá en el hospital, tanto en emergencia como en planta? ¿Cómo sería la atención diaria de una persona con coronavirus en el hospital de la policía? Como te dije anteriormente, Balcácer, en la emergencia tenemos un médico especialista, sea un internista o un emergenciólogo, las 24 horas del día. En planta tenemos un internista fijo las 24 horas por igual. En la mañana se pasa una visita, tanto por el departamento de neumología y por el departamento de infectología, y en la tarde por igual. Ahora bien, si un paciente, dadas las complicaciones que presenta esta pandemia, esta enfermedad, por ejemplo, necesita un nefrólogo sube a ver al paciente, un cardiólogo, el cardiólogo de llamada sube y evalúa al paciente. Todas las especialidades médicas están involucradas en el COVID-19 en este centro. Doctor, ¿ha tenido necesidad de hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico a alguien con coronavirus? Que usted tenga, que sepan, allá en el hospital. Hasta el momento no. El único procedimiento quirúrgico es la toma de una vía central, un catéter subclavio, para mejor hidratación y medicamentación de los pacientes. Doctor, usted mencionó ahorita la unidad de cuidados intensivos. Si pudiera, por favor, describirla, porque algo que inicialmente, cuando se hablaba de coronavirus y de COVID-19, muchas veces
se mencionaba que las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores iban a escasear, que no íbamos a tener dónde colocar a las personas con coronavirus. Y el ministro hoy habla de que la ocupación de cuidado intensivo ronda alrededor del 40%. En el hospital de la policía, ¿cuál es la realidad de su unidad de cuidado intensivo y qué capacidad tienen, así como el personal que brinda servicios? Tenemos 8 camas de pacientes críticos en cuidado intensivo. Okay. Y 4 camas para cuidado intermedio. O sea, 12 camas. 12 camas. Los pacientes críticos, cada cama tiene su ventilador. Hasta el momento, no hemos tenido la necesidad de ventiladores. Actualmente, en el día de hoy, tenemos 5 pacientes intensivos, tenemos 2 pacientes ventiladores. Ok, o sea que ustedes tienen la disponibilidad, en caso de que fuera necesario, de 6 ventiladores. De 6 ventiladores, así es. Okay. Es una unidad de cuidado intensivo bastante grande, ese es más o menos el promedio de las unidades de cuidado intensivo de los otros lugares. Nuestro intensivo tiene la particularidad que los cubículos son separados por cabinas de cristal. Ningún paciente se comunica con el paciente siguiente. Todos los pacientes están totalmente independientes. Conozco el hospital de la policía y sé también que brinda otros servicios que muchos centros no lo dan. Y sé que allá en el hospital tienen máquinas de diálisis para aquellas personas que presentan afección por el coronavirus con manifestaciones renales puedan recibir esa sustitución en la unidad. Ante la unidad de cuidado intensivo tenemos 2 máquinas de diálisis para los pacientes con COVID-19 y en el área de aislamiento en la planta tenemos 3 máquinas para pacientes con COVID-19 que necesitan la diálisis. 5 máquinas de diálisis que está brindando el servicio para COVID-19. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de las personas con coronavirus, lo que han evidenciado allí en el hospital? Y si pudiera hablarnos un poquitito de esa parte que es la mortalidad. Vamos a dejar, doctor, porque nos quedan, denme un segundito. Primero que nada, la complicación y la parte de la mortalidad la vamos a dejar al venir de la pausa, pero díganos un poquitito de las complicaciones. Bien. El COVID-19 es una enfermedad multisistémica, como tú bien sabes. La principal complicación es el síndrome de estrés respiratorio, o sea, la afección pulmonar severa, que es lo que realmente mata al paciente. Otra complicación son a nivel hepático, a nivel renal, como tú dijiste anteriormente, y a nivel cerebral. Muchos pacientes hacen hipoxia cerebral y más cuando son colocados en ventiladores. Porque imagínate, si el pulmón está colapsado, la insuficiencia de oxígeno para el cuerpo es insuficiente y más aún para el cerebro. Los más afectados son cerebro, riñón, hígado y del pulmón. Claro. Señores, vamos a ir en este momento a nuestra pausa. Al regreso seguiremos hablando con el doctor Frank Mena de Lemos sobre cuáles son en este caso, la mortalidad, la causa más frecuente de mortalidad en las personas con coronavirus en el hospital de la policía. Hablar un poquitito de esas cifras y hablaremos también de si realmente el hospital de la policía en algún momento ha sentido un incremento de la demanda de los servicios que no haya podido suplir. Estamos conversando con el doctor Frank Mena de Lemos, quien es coronel médico ginecobstetra de la Policía Nacional y el director ejecutivo de los CEDOPOL. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos en un momento, quédese con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. En la tarde de hoy tenemos la presencia del doctor Frank Mena de Lemos, coronel médico ginecobstetra del Hospital General Docente de la Policía Nacional, quien es su director ejecutivo. Con el doctor Mena hemos estado conversando sobre la respuesta del Hospital de la Policía frente a este proceso del coronavirus. El doctor Mena nos ha expuesto varios temas bastante interesantes, como es el hecho de que el Hospital de la Policía recibe a todas las personas, civiles y militares. Nos ha hablado de que cuenta con todos los recursos, tanto de imágenes como de laboratorio y personal, para poder tener una respuesta adecuada frente a este virus. Doctor Mena, nos quedamos con una pregunta que tenía que ver con mortalidad y era explicar cuál es la población o cuáles son los grupos que en el Hospital General Docente de la Policía Nacional han tenido mayor cantidad de casos fatales o no deseados, doctor Mena, por favor. Interesante pregunta. Según la estadística, los grupos etarios más frecuentes y más propensos a la mortalidad por este virus son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos
y los pacientes obesos y los pacientes con problemas renales, los pacientes con insuficiencia renal crónica. Son la mayor tasa de mortalidad en este centro. Doctor Mena, ¿se ha visto una sobrecarga de casos en el Hospital General Docente de la Policía comparado a otros centros médicos del país? Porque realmente vemos las imágenes en otros países, en España, Italia, Estados Unidos, y vimos imágenes que eran realmente preocupantes y algunos llegamos a pensar que eso iba a ocurrir en nuestro país. Sin embargo, ¿ha visto usted ese tipo de desborde en la atención en el Hospital de la Policía? La diferencia entre los países europeos y los países latinos es que la población europea es una población vieja. La población latina es una población joven. Y, por ende, los jóvenes son menos propensos a padecer la enfermedad y soportan la sintomatología más frecuente. Un ejemplo palpable es el doctor Balcácer, un hombre joven, padeció la enfermedad y no tuvo la necesidad de ingresarse. Eso pasa en nuestra población, una población joven, y evoluciona satisfactoriamente. Un 80% de los casos evolucionan para la mejoría. Doctor Mena, algo que también ha llamado la atención en muchos países es la situación de los fallecidos. Vemos que también en República Dominicana la gran cantidad de fallecidos no ha ocurrido como se tenía pensado. Claro, siempre decimos que una persona que muere por esta enfermedad es demasiado. Y enviamos siempre nuestra condolencia a aquellas personas que han perdido algún familiar. Entendemos su dolor y nos unimos a él. Pero el asunto es que a la fecha hay algunas personas que estaban preocupadas por los cadáveres, de la manera en la cual los mismos se estaban manejando. La pregunta es, en el Hospital General Docente, cuando una persona fallece, ¿qué tipo de protocolo se hace con el cuerpo? Y en ese protocolo está establecido por la Organización Mundial de la Salud. El cadáver se coloca en doble bolsa cerrada, se traslada directamente a la morgue, vienen los familiares con su féretro, el ataúd, se introduce dentro del ataúd, se dan las instrucciones que en máximo 15 personas pueden velar el cadáver y no pueden aperturar el féretro. Y un mínimo o un máximo para velarlo de 6 a 10 horas. Ok, esto se le explica a los familiares, pues imagino que es una situación bastante difícil, porque además de decirle que su familiar falleció, ahora se le está diciendo que tienen también que limitarse en cuanto a al despido de su ser querido. No, incluso los pacientes que no fallecen de COVID, casi igual protocolo en la funeraria. No se acepta más de 15 personas por el asunto del aislamiento social. Doctor Mena, los policías están en la calle. Se están exponiendo con mucha regularidad a personas que no están respetando el toque de queda, no están respetando el aislamiento físico, como usted mencionaba. Este grupo de personas se pudiera considerar que están en riesgo. Por tal razón, ¿se tiene algún tipo de protocolo para la realización de pruebas a los policías que se encuentran en la línea de servicio? Sí, realmente, nuestros policías que están al frente, y lamentablemente de noche, para hacer respetar el toque de queda, que yo creo que no es necesario que un policía esté de noche, pero por la insensatez de nuestra población, sí se hace necesario que nuestros policías estén de noche y nuestros miembros del ejército y de la armada y de la fuerza aérea para hacer cumplir el toque de queda. Esto es un hecho totalmente lamentable. Por ende, por ejemplo, la policía de la preventiva, del DICRIN, esos policías se realizan pruebas rápidas seriadas cada cierto tiempo para así detectar cuáles policías están positivos. Inmediatamente un policía no sale positivo, lo ponemos en aislamiento domiciliario o en un centro de confinación para esos pacientes. Doctor Mena, ¿y cómo se está manejando eso con los familiares? ¿Cómo se está manejando esa parte de las familias, de los contactos de estos policías que han salido positivos al coronavirus? No solamente los policías. Inmediatamente nos llega un paciente positivo, nuestro departamento de epidemiología realiza los contactos con los familiares y inmediatamente esos familiares son invitados a nuestro centro para realizar la prueba. Si son pacientes muy aislados, se comunica con el área de salud pública de ese sector, ellos se encargan
de realizar la vigilancia a esos familiares. Doctor Mena, algo que ha generado cierto temor, sobre todo en lo que es la clase media alta en República Dominicana, es el hecho de que si lleva a su familiar a un hospital, no le permiten estar con él. Y el familiar con una enfermedad como COVID en una habitación, él no sabe cómo está, no tiene ningún tipo de contacto con él. ¿Cómo ha tratado el hospital de la policía de resolver este aislamiento y esta falta de información que pudieran tener los familiares y que genera tanta angustia? ¿Cómo el hospital ha manejado esa parte? Realmente el aislamiento es un aislamiento físico. Por ejemplo, tú estás en tu oficina, yo estoy en la mía y estamos conversando. Sí. Yo creo que no hay una persona en este país que no posea un móvil. Los pacientes se les permite tener en su habitación un móvil. Ahora bien, cuando se ingresa un paciente, el protocolo establece que a cada paciente se le toman sus datos de sus familiares cercanos. Cada mañana, luego del pase de visita, inmediatamente se llama a los familiares y se le informa el estado de ese paciente. O sea, el hospital tiene un servicio que es que si yo tengo, por ejemplo, hospitalizado un tío, ellos al contacto que dejó el teléfono lo llaman para decirle su tío ya amaneció mejor, amaneció sin fiebre o empeoró. Ese tipo de datos se administra por esa vía. Y no una persona de servicio al cliente, no, un médico calificado se encarga de darle las informaciones a los familiares de los pacientes diariamente. Doctor Mena, si preguntáramos aquí, tratando de hacer una brecha en la conversación, si yo le preguntara, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido el doctor Frank Mena de Lemos como director ejecutivo de los Geopol frente a lo que es el coronavirus en República Dominicana? ¿Qué usted nos pudiera decir, doctor Mena? ¿Cuál ha sido ese mayor reto que usted ha tenido? Cada paciente para el caso es un reto. Cuando llega un paciente, el reto es devolver a la sociedad ese paciente sano y salvo, en buen estado de salud y que es una persona útil. Ahora bien, hay pacientes que son más complicados que otros. Por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, son pacientes que tienen alta tasa de mortalidad. Ahora, lamentablemente, hay pacientes que vienen conjuntamente con esa triada. Son hipertensos, son diabéticos, son obesos e incluso algunos con insuficiencia renal. Esos pacientes realmente son un reto para nosotros. O sea que el gran reto ha sido la atención simplemente de las personas con coronavirus. Ese ha sido el gran reto. ¿Usted entiende quizás que por la naturaleza policial del hospital ha sido más fácil que exista algún tipo de colaboración entre los equipos? ¿Usted entiende que todo el sistema se ha unido para trabajar en cuanto a la resolución de esta epidemia? Es así, Balcázar. Realmente ha existido una unión conjunta entre los policías, las Fuerzas Armadas, la Armada y la Fuerza Aérea y el personal civil. Hemos recibido apoyo del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, así como de nuestro director general y del ministro de Defensa y de nuestro señor presidente. Por ende, una fuerza unida, por eso hemos evolucionado mejor. Doctor Mena, están preguntando que cuáles son los criterios en el hospital para darle de alta a un paciente. Cuando le dicen que un paciente se va para su casa, ¿qué criterios está llenando aproximadamente? Sí, eso siempre hay una controversia. Muchos pacientes dicen, no, mientras yo esté positivo no me voy. Ajá. Pero si un paciente se ingresa con síntomas de tos, fiebre, malestar general, luego del quinto día ese paciente dura 3 días sin síntomas, se da su de alta clínica. Sí. Se egresa, pero ese paciente se le da seguimiento y se le pone una cita en 15 días para repetir en su PCR. Luego de una PCR negativa, también hay divergencias de los criterios. Muchos dicen de una PCR negativa los reintegran. Otros dicen que con 2 PCR negativas los reintegran. Eso depende del criterio de cada quien. Nosotros particularmente los reintegramos a la sociedad con 2 PCR negativas. Doctor Mena, algo que conversábamos previamente era qué cantidad de personas con coronavirus maneja el hospital en el día a día. ¿Qué cantidad de personas promedio tiene el hospital hospitalizado, tanto en sala como en intensivo? Primero en intensivo y en sala, y después el total que todos los días el Hospital General Docente de la Policía tiene que lidiar con él.
En sala regularmente manejamos de 20 a 25 pacientes diarios ingresados. De 20 a 25, es mucho. Sí. En intensivo, de 6 a 7 pacientes. Hemos tenido ocasiones que hemos tenido intensivo lleno, Ajá. pero como tenemos las áreas de intensivo intermedio, el paciente que está menos crítico, lo trasladamos a intensivo intermedio. Doctor Mena, otra pregunta que hacen aquí y me parece bastante válida es que usted mencionó ahorita que solamente la emergencia está funcionando. Usted mencionó que el hospital central está recibiendo a las personas con otro tipo de patologías. Así es. Pero ¿funciona algún otro servicio en el hospital adicional? Por ejemplo, sé que tenían tuberculosis, que tenían servicios de vacuna, tenían ese tipo de programas, también tenían pérdida de peso, etcétera. Ese tipo de programas está todavía cerrado y si piensa el hospital en algún momento ir incorporando algunos servicios, se va a mantener como COVID mientras tanto. Hasta ahora está totalmente cerrado, solamente la emergencia de pediatría y la emergencia general, 24 horas. Okay. El servicio el programa de peso ideal fue suspendido, igual como un programa que teníamos de gigantomastia, de cirugía, también fue suspendido. Doctor Mena, usted hablaba ahorita de que si alguien necesitaba un cardiólogo, etcétera, eso que ha dicho que el hospital tiene especialistas trabajando aún las personas tengan COVID, o sea que sus especialistas están yendo todos los días. Claro que sí, no está dando la consulta, pero sí, viendo pacientes por emergencia con una crisis hipertensiva, con un edema agudo de pulmón, son atendidos por su cardiólogo. Okay. Igual que se realizan la diálisis diaria a los pacientes externos. Esa área no ha sido cerrada. Doctor Mena, otra pregunta que ya hicimos, pero que también se repite a través de las redes sociales, es si un policía va a tener mayores privilegios que un civil si se ingresa con coronavirus. Aquí están preguntando otra vez lo mismo en redes sociales. Díganlo, doctor. Te dije por igual, te voy a dar la misma respuesta que anteriormente. Aquí vemos pacientes. No vemos si son policías, si son civiles, si son oficiales superiores. Nuestra función es devolver la salud a cada paciente que nos visite y que tenga el deseo de venir a este centro. Doctor Mena, nos quedan exactamente 2 minutos. Sus recomendaciones, sus palabras para las personas que en 360 grados han participado con nosotros y nos han dispensado su tiempo. Doctor Mena, tiene 2 minutos para que por favor les haga su llamado a esas personas. Bien, primeramente quiero pedir a la población que respete el aislamiento social, que respeten el toque de queda y que le pierdan miedo a la enfermedad, pero sí que le pierdan el miedo, pero que tengan respeto por la enfermedad. Esto es un juego, esto es una realidad. El paciente que sienta síntomas, sin ningún temor que se acerque a nosotros, que serán bien recibidos, sea civil, sea policía, sea un oficial superior, que no tenga miedo en presentarse a este hospital. Y ese tiempo que nuestro policía y nuestros miembros de la Fuerza Armada utilizan para hacer cumplir el toque de queda, que no sea necesario, que cada quien sea responsable y tener un aislamiento con responsabilidad. Esa es la única forma de expandir, de detener, esta terrible enfermedad. Un personal totalmente responsable. De otra forma, quiero agradecerle al personal del hospital, tanto personal de limpieza, personal de laboratorio, personal de ingeniería, personal de enfermería, el personal médico, el personal de la área administrativa, a nuestro subdirector administrativo, el coronel Gotró, que siempre ha estado positivo y nos ha apoyado, y a nuestro director general de la policía, y también a nuestro paciente, y nos dan la confianza de que nosotros podemos servirles. Y aprovechando la época y el momento que se acerca el Día de la Madre, un ser tan especial, aquel que goza el privilegio todavía de tener su madre viva, que la cuide. Y después que nuestra madre se pierda, es difícil poder abrazarla, besarla, llamarla. Y a todas las madres de la policía, igual que de las armadas y del ejército, están laborando desde las 24 horas del día. Mi apoyo y mi agradecimiento por todas esas mujeres
que el día ya se desprende de su casa, dejan sus hijos solos para servir a estos pacientes que cada día nos visitan. Mi agradecimiento. Doctor, señores, hemos conversado en la tarde de hoy con el doctor Frank Mena de Lemos, coronel médico ginecobstetra, director ejecutivo del Hospital General Docente de la Policía Nacional. Queremos agradecer su sintonía y recordarles que el próximo viernes estaremos por aquí en 360 grados con otro viernes de salud. Hasta el próximo viernes. Gracias a ustedes.